Invitamos a nuestro hermano que hoy nos va a compartir la palabra, Oscar Arenga. Estemos dispuestos a escuchar su voz. Gracias. Paz del Señor, mis hermanos. Mientras preparaba lo que quería compartir con ustedes, recordaba cuando me sucedió algo a los 14 años de mi temprana edad, de mi temprana vida. Surgió la idea de que nos manden a catecismo. Así que me mandaron a catecismo. Y recuerdo que quedaba que teníamos que meternos, empecé yo, después siguió Ariel, pero teníamos que meternos en las quintas, y en una de las quintas, rumbo hacia el río, la tercera quinta, era un camino bastante lejos, ahí daban catecismo. Y sí me acuerdo, el catecismo de la Iglesia Católica, y me acuerdo que hubo una cosa que sí me impactó mucho en todas esas enseñanzas que nos estaban dando, y fue eso que decía: Jesús fue aquel que vino a morir por nosotros. Eso sí, me impactó muchísimo, se quedó muy clavado en mí. No entendí mucho la explicación, después enseñaban un poco que fue por nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados, y yo no entendía por qué tuvo que morir por nuestros pecados, no entendía mucho. Cuando pasaron 2 años y yo conozco lo que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, comienzo a transitar el camino del Señor, esa enseñanza y eso que me había quedado grabado se hizo una realidad en mí. Ahí no hubo mucha explicación, pero sí la vivencia. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo podía entender, podía tener la vivencia de que aquel Jesús que murió por mis pecados era el que estaba en mí, y yo lo amaba con todo mi corazón y quería vivir para Él. Encontré sentido a mi vida. Quería vivir para Él, amándolo, porque yo lo único que sabía era que si Él murió por mí, ¿cómo no voy a vivir para Él? Si Él me amó tanto que quiso morir por mí, ¿cómo no vivir para Él? No entendía mucho, pero eso que entendía ya le daba sentido a mi vida. Y hace años atrás comprendí mejor la obra del Señor realizada en la cruz, durante, antes y después de la cruz. Qué maravilloso entender esa obra, y cuando uno va entendiendo eso, solo lágrimas de agradecimiento pueden surcar nuestros ojos. Cuando Dios crea al hombre, sabiendo Dios que el hombre que Él había creado, hombre y mujer, el primer hombre y la primera mujer que crean, sabiendo que iban a caer, la gran pregunta que se han hecho muchos eruditos durante muchos años es: si Dios sabía que iba a caer el hombre, ¿por qué lo crea y no interviene? ¿Por qué Dios deja que ocurra todo eso si Dios lo podría haber evitado? Si Dios lo creó y ya sabía que iba a caer el hombre, ¿por qué no lo creó de otra manera para que no caiga? ¿Por qué no le dio la capacidad para que no caiga? Entonces la gran pregunta es: ¿por qué Dios permitió que el hombre caiga si Él ya sabía que iba a caer? Y la gran conclusión que uno puede llegar a sacar es que a Dios, aún sabiendo todo lo que iba a suceder, Dios permite que el hombre caiga, porque a Dios le interesa más que el hombre llegue a ser regenerado, justificado y glorificado.
Y a todo ser humano, como a nosotros, esa es una ley que se va cumpliendo en toda persona que nace aquí en este mundo. Y Dios siempre está más interesado en que cada hombre, cada mujer en este mundo experimente que sea regenerado, justificado y glorificado. Cuando Dios establece en Israel la ofrenda por el pecado, lo hace con la intención de crear conciencia del verdadero Cordero de Dios que vendría. Al pasar el tiempo, uno va leyendo y encontrando en la Biblia que llega un tiempo, esto está registrado en Levítico capítulo 4, puntualmente, se puede leer todo Levítico y habla sobre las ofrendas. Uno puede encontrar en el libro de Levítico todas las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel sobre ofrendas, pero acá Levítico capítulo 4 habla un poquito más profundo sobre las ofrendas por el pecado, ya sea el sacerdote cuando peca, ya sea el pueblo cuando peca, ya sea un líder que está gobernando cuando peca, y entonces le da todas las instrucciones. Todo esto que se repitió por años fue que Dios lo estableció en el pueblo de Israel para que el pueblo pueda tomar conciencia de que vendría y sería realidad en algún día, en algún momento, el verdadero Cordero de Dios, pero siempre tenía que pagar un animal por el pecado de alguien. Si uno lee, por ejemplo, Levítico capítulo 4, uno va a descubrir constantemente que, ya sea el sacerdote, el pueblo o un líder, tenían siempre que, antes de sacrificar el animal para el pago, esas personas tenían que poner las manos sobre el animal y transferir sus pecados, como para que el animal entonces, en realidad, pagara por los pecados de las personas o de la persona. Como diciendo, eso era toda una simbología, como diciendo, ¿ves? Vos ponés tus manos y tus pecados los tiene que pagar él, no vos. Y el sacerdote que tenía que realizar todo ese ritual no estaba mirando nunca al líder que pecó o a los ancianos que representaban al pueblo o al sacerdote. No. Cuando el sacerdote realizaba todo ese sacrificio, lo único que miraba era al animal que iba a ser sacrificado. No lo miraba a él o a ellos, solamente lo miraba el animal, si estaba como tenía que estar. No tenía que tener defecto alguno, tenía que ser perfecto. Y solamente lo miraba al animal, y entonces si no encontraba ninguna falla, si estaba perfecto, entonces le daba el cuchillo a quien tenía que degollarlo, y el animal moría pagando por esa persona. Eso era todo una toma de conciencia de algo que iba a ocurrir en algún momento y que sí ocurrió, mucho después. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, de ahí uno puede entender por qué cuando Abel y Caín se presentan ante Dios y nosotros leemos que Abel trajo su ofrenda y Caín trajo su ofrenda. Caín trajo de lo mejor que tenía, dice, de todas las hortalizas, de todo el huerto que él tenía, trajo lo mejor. ¿Y cómo Dios lo desprecia si trajo lo mejor?
Y Abel, de lo mejor que tenía, que eran ovejas, trajo lo mejor, el mejor cordero. ¿Y cómo Dios mira con desprecio lo de Caín, que lo hizo con todo su corazón, y lo de Abel lo acepta? Porque Dios no va a despreciar a alguien que, pobrecito, no sabe cómo se hacen las cosas. Caín sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Abel sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Caín representa: me quiero justificar con Dios, yo lo amo a Dios a mi manera y yo lo sirvo a mi manera, y es a mi manera. A mi manera. No es a tu manera. La manera de Dios es la que Dios estableció. Y Abel dijo: no, yo hago las cosas a la manera de Dios, como tiene que hacerse. Entonces, cuando hay un sacrificio, ese sacrificio que representa de que alguien lo hizo por mí, entonces hay justificación. Cuando hay alguien que viene delante de Dios y, bueno, es a mi manera, Dios no lo acepta. Es a la manera de Él. Y también se puede entender por qué Dios dijo lo que dijo cuando Dios le dio instrucciones después que, cuando estaban por realizar la Pascua, antes de que el pueblo de Israel reciba su gran liberación y se iba a realizar la muerte de los primogénitos en todo lugar, allí en Egipto. Y entonces Dios le da instrucciones a Moisés de lo que tenían que hacer. Esto está en Éxodo capítulo 12. Le enseña cómo tenían que realizar la Pascua. Fue la primera Pascua que el pueblo de Israel iba a realizar. Le dan una serie de instrucciones el Señor y le dice que todo primogénito iba a morir, ya sea de quien sea, de los israelitas o de los judíos o de los egipcios. Pero de los israelitas se iban a salvar los primogénitos si quitaban el borde de las puertas con la sangre del cordero. Entonces iban a estar a salvo. Porque pasaré y ejecutaré mi juicio, le dijo Dios, y todo primogénito morirá. De los egipcios y de ustedes también, si no hacen lo que yo les estoy diciendo. Pero si ustedes, yo veo la sangre que pusieron allí, pasaré de largo. Y esto también le da mucho sentido. Éxodo capítulo 12, verso 13, por ejemplo, allí el Señor le dice a Moisés: porque yo pasaré esta noche, ejecutaré mi juicio, pero y veré la sangre, dice, en el borde de sus puertas, y pasaré de largo. ¿Por qué? Porque lo que te salva, lo que me salva, es el sacrificio del Cordero de Dios, que lo realizó por vos y por mí. Eso es lo único que nos puede mantener a salvo. Cuando el Cordero de Dios se hizo presente aquí en la tierra, tuvo que nacer en un cuerpo de carne y sangre para poder morir. ¿Se dieron cuenta de eso? Él era Dios, Él no podía morir. Si Él hubiera venido de otra manera, no lo podrían jamás, Él no podría haber muerto jamás. Tuvo que meterse en un cuerpo como el nuestro, de carne y sangre, nacer como un bebé, criarse como un jovencito,
andar en esta vida como un hombre, como vos y como yo, mortal, en un cuerpo de carne y sangre, para poder morir. Porque si no, no lo podrían haber matado jamás. Él era Dios. Perfecto hombre, pero también Dios. Es más, aún en esa condición, en un cuerpo mortal, cuando lo buscan para prenderlos, esto, si no me equivoco, lo relata el Evangelio de Juan, y dicen, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Le dice él. Venimos a prender a Jesús. Y entonces dice él, yo soy. Y cuando dijo yo soy, ¿qué pasó? Se desplomaron todos, a tierra todo. Y ocurrió 2 veces, o 2 veces se repitió eso. O sea, esa gente estaba tan enajenada que no podían entender lo que estaba ocurriendo, porque si no hubieran estado tan así, se hubieran dado cuenta de, ¡epa! ¿Quién es este hombre? ¿Cómo lo vamos a ejecutar si este hombre es el Mesías? Tendrían que haber dicho. ¿Cómo lo...? No había forma de que le entre en la cabeza lo que estaban haciendo. Aún así, hoy, cuando analizamos todo esto, entendemos que si el Señor hubiera dicho, yo soy, cayeron a tierra y el Señor hubiera dicho una palabra más, los hubiera fulminado a todos. Hubieran muerto todos como insectos. A ver, lo prenden, lo ejecutan y lo laceran una y otra vez porque Él se presta para eso. Porque Él, como un cordero, se presta. Si Él no hubiera sido dócil y no se hubiera prestado y hubiera dicho una palabra, hubieran quedado todos muertos, fulminados. Porque Él era Dios. Pero no se valió, dice el apóstol Pablo, de ser Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Cuando entendés todo esto, quedás, como el apóstol Pablo dice, oh, profundidades de las riquezas de Dios. Cuando el Cordero de Dios vivió aquí en la tierra, cada día que vivió fue la de una vida impecable, jamás pecó, cumplió la ley en toda su plenitud. Sin embargo, esto no lo hizo para él mismo. Él no tenía que demostrar nada para él mismo. Esto lo hizo para nosotros, para nuestro beneficio. Lo hizo, vivió cada día que Él vivió en perfecta justicia, cumpliendo la ley a plenitud, viviendo una vida perfecta, justa, impecable, para que esa vida se nos acredite a nosotros, a cuenta nuestra, para que el Señor hoy nos pueda ver con esa misma justicia, la misma vida de Cristo. Está el mismo expediente limpio, impecable que Él tenía, se nos vino a acreditar a nosotros, a nuestra cuenta, en el momento en que creímos. En el momento en que creímos, nuestro sucio, nuestro inmundo expediente se termina y a cuenta nuestra es colocado el expediente de Cristo. Esto es tan maravilloso, porque desde el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ni vos ni yo nos dimos cuenta que todo esto ocurrió. No nos dimos cuenta jamás de que esto ocurrió, pero en el mundo espiritual, si lo hubiéramos visto, si alguien nos pudiera haber mostrado, pero ¿cuándo lo descubrimos? Cuando vemos lo que enseña el apóstol Pablo, vemos lo que las Escrituras nos van enseñando una y otra vez, y uno debería solamente quedarse asombrado y agradecido una y otra vez al
sucedió? ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en él justicia de Dios. Justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está queriendo decir el apóstol Pablo. Jesús nunca conoció pecado, pero fue mirado como pecador en la cruz. El Padre le dio en la espalda porque cargó con nuestro pecado y prácticamente parecía el hombre más pecador de toda la humanidad, cargando nuestro pecado. Y eso es lo que Jesús nunca quiso experimentar. Por eso le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí, porque voy a tener que absorber el pecado de todos. El miedo, dicen que Jesús tenía miedo y o sea, Jesús lo que menos tuvo es miedo de los clavos y de todas esas cosas. Jesús a lo que más no quería sufrir, mejor dicho, lo que menos quería sufrir, era cargar con el pecado, porque Él era santo. Él era santo, impecable. No tenía nada que ver con el pecado y tuvo que beber, tuvo que cargar con tu inmundicia y con mi inmundicia allí en la cruz. La tuvo que cargar, tuvo que cancelar, y todo eso murió, y todo eso cargó su ser a más no poder. ¿Para qué? Para que cuando creemos en Él, toda su vida justa, santa, impecable, fuera adjudicada a nosotros. A nosotros. A nosotros no nos cuesta nada y Dios nos ve perfectos, como si nunca hubiéramos pecado. No nos cuesta nada, solamente creer. Eso es nada. Pero a Él le costó hasta lo indecible. Por eso lo que más tendríamos que tener nosotros como hijos de Dios es gratitud, gratitud, gratitud. Aquel que tanto sufrió por vos y por mí, para que nosotros nada tengamos que sufrir. Cuando el Cordero de Dios es azotado antes de ir a la cruz y sufre la corona de espinas, no lo sufre por sus propios pecados, sino por los nuestros. Isaías 53, podemos echar un vistazo. Son cosas que nosotros sabemos, la hemos escuchado siempre, pero qué bueno que es que podamos tomar conciencia. Si hay algo que Dios quiere, no es que podamos decir las cosas, sino que podamos tener conciencia de cada cosa que decimos delante de Él. Isaías 53 dice, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos seguir leyendo, pero hasta ahí nomás para tener un pantallazo de lo que veníamos hablando. Nadie, en realidad, la gente dice, y sí, lo que le hicieron a Jesús, nadie le podría haber hecho nada. Nadie le podría haber puesto la mano jamás a Jesús si Él no lo hubiera permitido. Nadie lo hubiera podido tocar jamás. Si lo prendieron, si lo laceraron, si lo torturaron, si le hicieron lo que le hicieron, fue porque Él lo dejó. Si Él hubiera levantado un dedo solamente y hubiera señalado al Padre que lo socorra, todos los que estaban torturándolo hubieran quedado desintegrados. Fue solamente porque Él se entregó como un cordero. Hace unos años vi una película donde se trataba de los ingleses cuando querían conquistar la tierra de Norteamérica. Y allí estaban los ingleses negociando con ciertos indios, los hurones y no sé qué otra cosa. Y estaban en lucha contra los franceses, así que habían franceses aliados con ciertos indios y ingleses aliados con ciertos indios, cada cual tenía sus vaqueanos que los iban llevando por ciertos lugares y estaban en guerra. Y en esa película, ya a mitad de la película, pasa que iban ciertos vaqueanos indios con un teniente inglés y estaban llevando a las dos hijas del general inglés para que por lo menos estén a salvo, porque al general inglés ya lo tenían ya para ejecutarlo, ya no le quedaba más. Y entonces, mientras estaban por salvarlas, resulta que los indios los capturan. Y cuando los capturan, empezaron ahí a negociar y a hablar los indios qué iban a hacer. Y dijeron, bueno, vamos a dejar libre a la hija menor y a este vaqueano indio, que no me acuerdo el nombre de qué tribu era. Y vamos a dejar libre a el inglés este también, y al otro. Y a la hija mayor del general, que le tenemos tanta bronca, esta va a pagar por el padre. Entonces la llevaron ahí para ejecutarla. Pero el inglés, el teniente inglés, vivía enamorado de esta hija mayor que habían agarrado. Y resulta que cuando la van a ejecutar, el teniente inglés dice, no, a ella no, a mí, no, a ella no, a mí. Y entonces no entendía nada el jefe de los indios, ¿qué está diciendo? Entonces hay uno que le traduce todo, y le traduce lo que estaba diciendo, y entonces dice el jefe, buena idea, dale, vamos a agarrarlo a este, y a la chica la dejamos libre. Claro, porque la chica era hermosa, entonces este que vivía enamorado decía, no, prefiero morir yo por amor, y que a ella le dejen libre. Así que la dejaron libre a esta chica, y cuando se ve ahí que están filmando la ejecución de este teniente inglés, se ve que él, en sí, no es que los indios agarraron y lo degollaron o le metieron una lanza, lo estaban cocinando encima. Mientras lo cocinaban, después lo iban a matar. Pero es una ilustración. Yo cuando vi esa película
me quedé pensando de que este hombre quiso que lo ejecuten a él para que no la ejecuten a la persona que él tanto amaba. Y esa es la gran ilustración de que hubo alguien que vino y que quiso una y otra vez que lo ejecuten a él y no a nosotros que somos aquella que tanto ama, porque la iglesia es la amada del Señor, la amada del Señor. Y el apóstol Pablo llega a decir: maridos, entreguen sus vidas por sus esposas, amen a sus esposas como Cristo, que se entregó por ella. ¡Qué tremendo! Se entregó por ella. ¡Qué gran forma de amar! No le dijo: oh, yo no puedo vivir sin ti. No le dijo a la iglesia eso: te estaré amando para... No fue un amor de palabras. Lo mostró a precio de sangre y derramó hasta la última gota de sangre, demostrando su amor por vos y por mí, de que Él todo lo hizo para que vos y yo no tengamos que sufrir ese lugar que Él sufrió. Cuando el Cordero de Dios resucitó, y esto es tan asombroso, cuando el Cordero de Dios resucitó, también lo hizo por nosotros. Es la razón por la cual Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando le está hablando a los tesalonicenses, enseñándoles sobre el arrebatamiento, Él ya lo hizo por nosotros, venció a la muerte por nosotros. Primera de Corintios también. Allí sí podemos echar un vistazo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Allí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, enseñándoles sobre la resurrección. La iglesia de Corintio era la más carnal de todas las iglesias. ¿Sabían? Era la más carnal. Había pecado de esto, pecado de aquello, pecado de lo otro. Eso no significa que el apóstol Pablo le dijo: bueno, no pasa nada, muchachos, sigan pecando, que está todo bien. No. Era la más carnal. Era la iglesia que Pablo tuvo que reprender, tuvo que ordenar, tuvo que disciplinar, tuvo que estar allí una y otra vez realizando algo para que haya corrección, para que haya orden, para que funcione como tiene que funcionar. Pero sin embargo, lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo no le dice: ustedes son unos carnales, así que ¿qué le voy a hablar de que ustedes van a resucitar y irse con el Señor? No. Aún siendo una iglesia que estaba en falla una y otra vez, el apóstol Pablo los trata como a santos en el Señor. Y eso es tan maravilloso, pero entiendo por qué Pablo hacía esto. ¿Te acordás que te dije recién? Dios no mira tu pecado. Dios mira a aquel que llevó el pecado al Cordero. Su sangre ahora, delante de Dios, te hace perfecto, te hace justo. Cuando Dios te ve, a vos y a mí, no está mirando: no, pará, ¿quién me venía a hablar vos? Mirá lo que hiciste. Y fíjate lo que hiciste ayer. No, Dios no está así. Y hoy, fíjate que Dios no ve nada de eso. Está bueno que vos lo corrijas, que le pidas ayuda, le pidas gracias al Señor, pero el Señor no está fijándose en eso. El Señor te ve a vos y a mí y solamente ve la justicia de Cristo. No te ve a vos. Ve a alguien perfecto, justificado para siempre.
ve la justicia de Cristo en vos y en mí. Mirá qué maravilloso. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 55, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No dice aquellos que se pongan las pilas, aquellos que realmente, no, dice todos seremos transformados. Todos se refiere a todos aquellos que abrazaron la fe, a todos aquellos que le pertenecen a Cristo. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Qué maravilloso día! 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo en el cual vivimos, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso que sorbida es la muerte en victoria? Porque hubo alguien que se levantó de la muerte. Y cuando se levantó de la muerte, lo hizo por nosotros también. No es que Él murió por nosotros y ya está, se terminó. No. También resucitó a favor nuestro. A favor nuestro. Para que, en el caso de tener que morir, así como Él se levantó, también nosotros, porque somos uno con Él. ¡Qué maravilloso! Cuando el Cordero de Dios ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, también nos incluyó en eso. Por esto mismo Pablo llega a decir que estamos sentados en lugares celestiales. Efesios capítulo... vamos a Efesios. Efesios. Capítulo 1, si no me equivoco. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo se entiende esto? Y después el apóstol Pedro caminaba un poco más de esto, pero está queriendo decir lo siguiente: cuando aquel que resucitó a favor nuestro también, ascendió y se sentó a la diestra del Padre a favor nuestro, para que así como Él está sentado a la diestra del Padre, nosotros también estemos sentados a la diestra del Padre. Así que, ¿cómo es esto? Cuando Cristo vivió su vida, la vivió por nosotros. O sea, nosotros estábamos ahí. Él vivió a favor nuestro, no para Él mismo. Cuando Cristo muere, nosotros morimos con Él, lo explica el apóstol Pablo. Cuando Cristo es sepultado, nosotros somos sepultados con Él. Ahí también está el misterio del bautismo. Cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos con Él. Cuando Cristo asciende y se sienta a la diestra del Padre, nosotros con Él estamos incluidos en Él. ¿Cómo funciona? Es porque cuando crees en Cristo, el apóstol Pablo dice que estamos unidos con Cristo por haber creído en Cristo. O sea, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está queriendo decir, ninguna condenación
redencional para aquellos que se unen a Cristo Jesús. ¿Y cómo me uno? Cuando crees, te unís, estás en Cristo Jesús, estás en Cristo. ¿Cuándo? Cuando crees, allí te unís, allí te haces uno con Él. Y como confirmación, Él envía su Espíritu, y cuando te llena de su Espíritu es el sello total de que vos y Él son uno. Mira qué maravilloso. Quiero terminar con Romanos 8, capítulo 30. El apóstol Pablo tiene una forma tan maravillosa de expresar estas cosas que hasta parece poético en algunas partes. Romanos capítulo 8, verso 30, está hablando de realidades como esta, y dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Fuiste justificado por el Señor? ¿Estás justificado? Sí, cuando creíste en Él. Cuando creíste en Él fuiste justificado. Pero fíjate que la palabra dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabes cómo Dios te ve hoy en día, a vos y a mí? Glorificados. Nos ve glorificados. No dice la palabra: y a los que justificó, nosotros creímos en Jesús y Él nos justificó, en algún momento, alguna vez los llegará a glorificar. No. Dice: a estos también glorificó. Es un hecho consumado. Dios te ve a vos y a mí glorificados. ¿Viste lo que te dije cuando empecé? ¿Por qué Dios permitió lo que permitió en el hombre? Porque a Dios le interesa más que el hombre, aunque caiga, pueda venir a Él y pueda llegar a ser regenerado, o sea, nacer de nuevo, pueda llegar a ser justificado y pueda llegar a ser glorificado. A Dios le interesa más eso. Él tuvo ángeles desde la eternidad. En un momento llegó a crear ángeles. Hubo uno, el mejor que creó, que le falló. Y lo permite, aunque hizo muchas cosas en contra de Dios. Dios lo permite como diciendo: voy a demostrarte una y otra vez que nadie puede contra mí. Ese ángel que Dios creó, que fue el mejor que Él creó, se cree con la potestad de poder hacer la vida imposible a la obra de Dios. No puede dañarlo a Él, pero quiere dañarlo de Él. Y Dios dice: no vas a poder dañar lo mío. Lo único que vas a lograr es que lo mío brille mucho más con lo que vos querés hacer. Y nosotros tenemos una lucha contra las potestades de las tinieblas, permitidas por Dios, para que nosotros podamos pasar las pruebas, tipo universidad, y eximirnos, y aprobar, y brillar, y nuestra fe, siendo probada, pueda ser reconocida y premiada por el Señor. Pero fíjate, Dios tiene ángeles. En el tiempo de Noé bajaron a ciertos ángeles y hicieron desastre con la humanidad también. Aún siendo ángeles, no escapa de que hagan desastres. Pero qué maravilloso que con nosotros, que no somos ángeles, Dios nos da la capacidad de que, aunque caigamos, lo más glorioso que puede ocurrir en la vida del ser humano es ¿qué cosa? Que el hombre pueda venir a Dios y nacer de nuevo.
y ser justificado y ser glorificado. ¿Qué significa ser glorificado? Que creciste en santificación, en santidad, más y más y más y más, hasta que el pecado nunca más tiene presencia. Nunca más vos y yo pecando, jamás. Ahora ya Dios nos ve como que nunca más pecamos, nos ve así, pero eso se va a hacer una realidad en algún momento, y nosotros que estamos lidiando con el pecado aquí una y otra vez, cuando seamos glorificados, nunca más pecado. Vivir en la gloria de Dios para siempre. Nunca jamás pecar. Siempre el Señor reinando con su pueblo, con su iglesia, por toda la eternidad. Qué futuro maravilloso que ideó el Señor para vos y para mí. Señor, en este momento, cuando analizamos y echamos de ver un poco la obra tan maravillosa que has tenido para con nosotros, los hombres, nos quedamos tan asombrados como aquel apóstol Pablo. Él llegó a decir, oh, profundidades de las riquezas, de la gloria de Dios. Cuán insondables son sus caminos, indescifrables. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¡Qué maravilloso! Aleluya. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios,
insondables sus juicios y su